Bueno, desde hace mucho tiempo quería hacer videos para YouTube. Me tardé 2 años en tomar la decisión de hacer este primer video porque tenía pena y porque sobre todo tenía miedo de verme fracasada y ridícula. Sigo pensando eso. Sin embargo, ha sido más importante la necesidad de expresarme y comunicarme. Y creo también, sobre todo, que cuando uno habla sobre lo que realmente siente, sobre lo que realmente piensa y sobre lo que has aprendido, es muy fácil que eso tenga un impacto positivo en los demás. Y básicamente esa es la intención de abrir este canal. De lo primero que quisiera hablar sería de un tema que conozco muy bien, que es el autoodio. Mi intención sobre todo al hablar de este tema es que quien pueda sentirse identificado con algo de lo que digo, se dé cuenta de que no está solo, de que sentirse así, de que sentir lo que sientes, ni te hace una mierda, ni te hace la persona más culera y más horrible del mundo. Simplemente te hace una persona que está viva, que tiene sentimientos, y yo creo que siempre con los recursos necesarios, todo lo puedes aprender a manejar, a controlar, y por qué no, puedes siempre aprender a salir adelante. Quiero insistir nada más en que esta es mi experiencia, en cómo lo he vivido yo, cómo se ha manifestado el autoodio en mi vida y sobre todo cómo he ido aprendiendo a manejarlo lentamente. Yo podría ponerle un inicio a mi autoodio con el tema de las autolesiones. Yo empecé a autolesionarme desde muy chica. Yo creo que tenía como entre 12 y 14 años. Los primeros cortes que yo hacía eran siempre en las muñecas con una navaja. Nunca eran cortes profundos, no eran cortes con intenciones suicidas. Era simplemente la idea de cómo lidiar con frustraciones que yo tenía. No puedo decir qué sentía yo en ese momento, ya no me acuerdo, solo sé que la Saraí de 12 a 14 años y quizá un poco más chica empezó a tener que digerir mucha información que no sabía cómo y tampoco sabía cómo pedir una explicación. Entonces la Saraí que yo recuerdo es una Saraí muy emputada, muy frustrada y también muy triste. Y el contexto al que le podría poner esto sería ese: frustración, enojo muy cabrón y una tristeza muy profunda. Como les decía, los cortes en las muñecas fueron como la primera manifestación, y después a los 14, me acuerdo, me hice 2 cortes profundos en la pierna. Cuando yo me hice esos cortes yo me asusté mucho. De hecho, yo creo que esos cortes requerían sutura. Y obviamente no le dije a mi mamá, no pedí ayuda, porque ¿qué iba a decir? O sea, ¿qué iba a decir? Mamá, tengo tendencias emo, que me lleven por favor a curar. No, o sea, el escenario que yo veía en mi cabeza era muy desagradable, porque iba a ser como, no, iba a ser así como que ella se iba a asustar mucho y no iba a saber qué hacer y yo me iba a sentir patética. No, entonces no le dije. Y también porque es parte de como tu propio autocastigo, autoodio, no pedir ayuda. También eso tiene que ver. Claro, todo esto iba acompañado siempre de pensamientos suicidas. Aunque mis heridas no tenían intenciones suicidas, sí que tenía yo pensamientos suicidas recurrentemente, que ese sería el otro tema, otra manifestación que yo podría decir que ha tenido el odiarme a mí misma en mi vida. Ha tenido que ver con tener ganas de suicidarme, y ya sé que no se dice suicidarme, se dice cometer suicidio. No voy a decir esa mamada, porque nadie habla así más que la gente teta. Entonces no voy a decir eso. Volviendo al tema, yo tenía ganas de suicidarme y creo que si tú piensas eso, tienes un pedo. Entre otras cosas, es algo que yo le llamo así, no se llama así, pero yo le llamo así. Tienes un pedo de autoodio muy cabrón. No es normal tener ganas de suicidarse. No es normal sentir que estás de la verga, que es mejor que te mueras. No es normal. Pide ayuda. Si tú sientes eso, pide ayuda. Yo me acuerdo que desde muy chica también
yo tenía ganas de suicidarme. Y sí me acuerdo que yo lo pensaba mucho en plan, si yo me suicido voy a hacer sentir muy mal a mi mamá. Me acuerdo que este tema del suicidio tenía mucho esta como venganza, porque yo me sentía muy incomprendida por los adultos que me rodeaban. Sin embargo, este sentimiento de los pensamientos suicidas se fue transformando con el tiempo. Cambiaron las intenciones para hacerlo, cambiaron los pensamientos que yo tenía alrededor, pero el deseo de suicidarme siguió ahí muchos años. Por eso creo que el que yo me dejara de cortar no fue para nada un sinónimo de que yo estuviera mejor mentalmente. No hablando en términos como estructurales. O sea, yo seguía sintiéndome mal, con mucha frustración, mucho enojo, mucha soledad. Y finalmente estos pensamientos tuvieron su última consecuencia, por decirlo así, en una depresión muy cabrona que empezó como a los 18 años. Yo puedo decir que tuve una depresión fuerte desde los 18 hasta como los, no sé, como hasta los 24 años. Y fue muy feo porque yo acababa de entrar a la universidad y yo me acuerdo de que siempre tenía muchísimo sueño, pero era un sueño culero, o sea, neta culero, que no me dejaba hacer ninguna otra cosa. Y pues claro, no podía estudiar y no podía convivir con nadie, no tenía amigos en la universidad. Entonces era como un caldo de cultivo de que esos pensamientos suicidas se empezaron a nutrir cada vez más y más y más y más, acompañados de otros pensamientos muy culeros. Por ejemplo, soy muy pendeja, estudié esta carrera, que yo estudié filosofía, y yo no, pues claro, estudié esta carrera, pero voy a ser una puta fracasada, porque yo soy una pendeja, porque yo no sé nada, y mis compañeros saben cosas y yo soy una pendeja, claro, mejor debería suicidarme, porque solo doy pena. O sea, era ese discurso en mi cabeza todos los días, todo el tiempo mientras estaba despierta. Lo demás era estar dormida. Mi vida se reducía a eso, a pensar pendejadas cuando estaba despierta, pensar cosas mierdas de mí cuando estaba despierta y estar dormida. Entonces dejé de ir a la escuela. Y yo no hablaba de esto con nadie. O sea, yo me acuerdo que yo no le decía a nadie que quería suicidarme. Creo que porque yo lo veía normal. Creo que yo veía normal sentirme así. O sea, a mí no me escandalizaba pensar eso de mí, porque yo pensaba que era real. Entonces yo no iba a llegar a contarle ahí a mi roomie, ay, me quiero suicidar. Pues no, porque yo lo veía como algo que yo me merecía. Entonces, por eso insisto en que si tú te sientes así, eso no te es una persona horrible. Pero sí es importante que sepas que si tú piensas cosas culeras de ti, lo hables y que pidas ayuda, que busques ayuda. Puede ser un psicólogo, puede ser un psicoanalista, puede ser, no sé, otras cosas, pero sí necesitas aprender a manejar eso, porque no es normal sentirse así. Es parte de la vida, muchas veces lo hemos sentido, pero si lo sientes es una alarma para que sepas que hay algo ahí donde falta tu atención, tu cuidado y tu control. Y bueno, podría decir que esas fueron las manifestaciones más importantes. Las autolesiones, los pensamientos suicidas, pensamientos muy culeros sobre mí misma y una depresión muy culera que no tenía que ver con sentirme triste, sino con sentir que la vida valía verga, que era mejor no estar aquí. Yo esto lo veo como un sentimiento que empezó desde que yo entré a la adolescencia y se fue siempre como acomodando a lo largo de mi vida. Hasta que entré a la etapa adulta con esta bomba de emociones que terminaron en esa depresión sobre la que les hablo y en esos pensamientos. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de conocer un taller que se llama 13 Lunas y fui, y para mí la vida es otra después de las lunas, porque yo empecé a tener recursos para entender lo que sentía, para darme cuenta de que eso que yo pensaba de mí no era real,
que eran simplemente cosas que yo había creído en un momento. Ahora sí que, como dice RuPaul, las emociones no son hechos. Eso lo aprendí en las lunas. Y además a entender de dónde venían esas emociones y cómo podía yo manejarlas. Ya hablaré después con más profundidad sobre este taller. Sin embargo, a mí fue lo que me ayudó, que lo podría resumir en esto: nombrar y entender lo que siento, verlo sin juzgarlo, aprender a controlarlo. No puedes controlar lo que no sabes qué es, ni cómo se llama, ni de dónde viene. Y 4, tener recursos para manejarlo cuando lo sentía. Esas 4 cosas fueron las que a mí me ayudaron a empezar a tener un control sobre estas emociones muy intensas de soy una mierda, me quiero suicidar, me odio, no mames, no debería estar aquí, o sea, estoy de la verga. Entonces ahora, claro que lo sigo pensando, pero ya no es igual como antes, porque antes era que lo pensaba y el mundo se me venía abajo. Ahora lo pienso y sé que me puedo decir algo como: güey, otra vez con tu mamada de siempre. Ya, ponte a hacer otra cosa. Que lo mismo da estarte sintiendo mal que sentirte bien. El mismo trabajo cuesta. Entonces, a ver, póngase chida. Ahora es un poco más fácil decir eso. O sí, como quitar mi atención de ahí, quitar mi cabeza de ahí, es más fácil, aunque lo sigo sintiendo. Porque siento que este tema es un tema que ha permeado toda mi vida y que más allá de si algún día lo puedes dejar de sentir o no, lo importante es eso, que aprendas a controlarlo y a verlo también sin que lo juzgues, porque encima de que nos sentimos mal por sentirnos mal. O sea, es como doblemente pasártela de la chingada. De lo último que quisiera hablar es cómo reaccionar cuando alguien nos cuenta eso. En mi caso tuvo mucho que ver con el que yo me sintiera sola, que cuando yo empecé a contarlo, la gente solía asustarse. Cuando alguien nos cuenta estas cosas, que son muy cabronas, lo que solemos hacer es asustarnos y no sabemos cómo reaccionar. Y o decimos cosas tetas y lugares comunes como la vida tiene sentido. O solemos decir eso, o solemos como no mames, es que está bien culero que te pase eso, estás mal, estás mal. O sea, solemos tener esas reacciones que al otro no le sirven para que el otro se pueda sentir comprendido y escuchado y no juzgado. A mí me hubiera gustado escuchar lo que yo puedo decir hoy, y me habría gustado saber que el que yo me sintiera así no me convertía en una persona horrible, y que si esa persona puede hablar de eso y tener un control, porque yo no podría, yo también puedo hacerlo. Entonces, la idea es que cuando alguien nos hable de esto, que no nos asusten las emociones, escuchemos a los demás y a lo mejor así vamos a poder ser capaces de decir algo realmente valioso o no decir nada, y la otra persona simplemente puede que se sienta escuchada y ya no se sienta tan pendeja. Entonces, bueno, espero que este video transmita lo que yo tenía muchas ganas de transmitir. Si les gustó el video, compártanlo y pues nos vemos en el siguiente video.